My last name is Lee. Bruce Lee. Bruce Lee y el significado del agua. Por José Ramón Sales. Todos sabemos la famosa frase de Bruce. Vacía tu mente, sé sin forma, sin figura, como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza; si pones agua en una botella, se convierte en la botella; si la pones en una tetera, se convierte en la tetera. Ahora, el agua puede fluir o puede estrellarse. Sé agua, amigo mío. Esta idea no surge de la nada. Para desarrollar la metáfora del agua, Bruce se inspiró en el taoísmo, Lao Tse y el Tao Te Ching. El agua es símbolo de flexibilidad, humildad y poder oculto. El Zen, adaptarse al momento presente y no resistirse al cambio. A mi entender, Bruce veía el agua como una guía práctica en su arte marcial, que desgloso en 4 puntos. Adaptabilidad: el agua toma la forma del recipiente, igual que el luchador debe adaptarse al estilo del oponente. Fluidez: no quedarse rígido en una sola técnica o estilo, pasar de ataque a defensa como un flujo continuo. Versatilidad: el flujo del agua puede ser suave o destructiva si se trata de un oleaje o un torrente. Así el luchador puede ser flexible o contundente según la situación. Eficiencia: el agua no lucha contra los obstáculos, los rodea. Bruce aplicaba esto para no forzar técnicas inútiles, sino para encontrar el camino más directo. El agua no se aferra a una forma, no se resiste, pero nunca se detiene. Ocupa cada espacio, se adapta a cualquier recipiente, fluye sin resistencia y al mismo tiempo destruye montañas con su paciencia. Es la fuerza más paciente y, al mismo tiempo, la más demoledora. Esa paradoja fascinaba a Bruce porque unía suavidad y poder. El verdadero poder no está en chocar, sino en fluir hasta vencer. Y esto tiene mucho que ver con la adaptabilidad. Como metáfora de la vida, más allá del combate, Bruce usaba también el agua para expresar su filosofía vita.